Bueno, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el segundo día? Bien, bueno. Me pone contento estar acá. Me gusta el horario. Al mismo tiempo me preocupaba si iban a estar suficientemente dormidos de las cervezas y las salidas de ayer o más preocupados por el hambre de almorzar pronto. Bueno, mi nombre es Adrián Muñolo, trabajo en Wireworks con Santiago, que lo vieron ayer. Hay otros compañeros que también están participando de la conferencia. Y vine a hablarles de Unix y de Ruby. Bueno, julio de 1969. Para los que creen en la historia, el hombre estaba por llegar a la Luna. Una época de muchos cambios, muchas innovaciones. En un mismo año volaron por primera vez el 747 y el Concorde. Led Zeppelin saca su primer disco. Se hace el festival de Woodstock. Y los Beatles sacan esta foto histórica en Abbey Road. Al mismo tiempo, en Murray Hill, una hora al oeste de Nueva York, un equipo en los laboratorios de telefonía Bell está tratando de escribir el sistema operativo que ellos querrían usar. Ken Thompson, Dennis Ritchie, Morris, McIlroy, Osana, acaban de salirse de un proyecto de 5 años y varios millones para hacer un sistema operativo para soportar 1000 usuarios y después de 5 años colapsa con 3. 1970. Bueno, después de las penurias de estar trabajando con una computadora prestada, dentro de Bell consiguen un proyecto que no es el de hacer un sistema operativo, sino el de hacer algo parecido a un procesador de palabras para el departamento de patentes y pueden retomar el proyecto. Eso se llama PDP-11. A los estándares de hoy, eso tiene 8K bytes. ¿Ven los colores de A3 teclas? Es porque la notación octal estaba de moda en la época. Entonces, para cargar la memoria usaban eso, muy práctico. Parecido a tipear con Dvorak. Noviembre de 1971, un año y medio después de empezar el proyecto, la primera edición de Unix está terminada y además la aplicación para la que lo estaban haciendo está en producción. Esto es una página del manual para SIG de la primera edición. Si miran, muchas de las cosas están ahí, el formato está ahí. Esto es antes de C, la firma de la llamada al sistema está para assembler, está el número de la llamada que ahora no nos importa. Bueno, parece muy viejo, ¿no? Hace 42 años de esto. Estamos en noviembre. Muchos de ustedes no habían nacido, algunos de ustedes, sus padres, nos habrían conocido. Bueno, para mí no es tan viejo. Yo nací en noviembre del 71. Así que bueno, les vengo a hablar de Ruby y de Unix y de cómo hacer programación Unix en Ruby. Comparativamente, en otros tantos temas alrededor del lenguaje, podemos pasarnos horas discutiendo un patrón de diseño, cuál es la mejor solución para hacer persistencia de nuestras instancias. Sin embargo, a este aspecto de la programación le prestamos bastante menos atención. En el manual del lenguaje que describe el lenguaje, por Flanagan y Matz, tiene 412 páginas. Bueno, esto es todo lo que hay que puede tener con el sistema. Son 4 páginas y no llega a 5 porque es un párrafo de la que falta. Así que no es mucho lo que no se puede aprender ahí. Y creo que este 1% es como representativo de cuánto tiempo estamos pensando el sistema como la solución en vez de nuestra aplicación. Hay algunos de los principios que fueron fundamentales en la creación de Unix que se terminaron conociendo como la filosofía Unix. Una especie de tradición oral de los que estaban en ese equipo original, que explicaba, que dio nacimiento a cómo desarrollaron el sistema. Y es interesante porque algunos de estos principios bien podrían aplicarse a
a nuestra comunidad. Escribir programas que hagan una cosa y la hagan bien. Digo, suena interesante. Escribir programas que trabajen bien juntos, que cooperen. Y en una cita de Kernighan, que también lo citaron a Kernighan, que ahora vemos canadiense en la charla anterior, que el poder proviene de las relaciones entre los programas más que de los programas en sí. Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar muy, muy rápido. Hacer un tour súper acelerado de los tres idiomas, de las tres características disponibles en Ruby de Unix para hacer este tipo de programación. Bueno, una pregunta, porque no les voy a hacer levantar la mano. Odio que en las charlas levantar la mano. A ver, ¿quién dice rápido qué es esto? Vamos, vamos. Un shell, muy bien, muy bien. 4 líneas. Bueno, el peligro es este. Digo, en una expresividad y en la característica que tiene Ruby como lenguaje, ahí no sobra nada. O sea, prácticamente sería muy difícil escribir esto en casi cualquier otra cosa con menos código que eso. Vamos entonces a empezar a recorrer el primero de los idiomas de Unix disponibles en Ruby, es el de los procesos. Los procesos, en tanto desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de la aplicación, es una instancia de un programa en ejecución, un programa arrancado en memoria. Desde el punto de vista del núcleo, del kernel, los procesos son entre los que tiene que distribuir los recursos que están dando vueltas en el sistema. La llamada al sistema para crear nuevos procesos es fork. Fork está expuesto en Ruby en el módulo process y fork tiene una particularidad, que es un método que vuelve 2 veces. Digamos, en la elegancia del diseño del sistema, este método vuelve una vez en el proceso que lo llama y otra vez en el proceso nuevo. Ruby tiene dos formas para fork. La más la tradicional, que sigue la forma del C, que es devolviendo un valor. Entonces pasa esto. Si uno llama fork, va a ser verdadero y falso dependiendo en cuál de los procesos esté. Visualmente, un proceso A llama fork, eso llega al sistema. El sistema, ¿cómo vuelve? Creando una copia del proceso que lo llamó y vuelve 2 veces. Una vez en el proceso que lo llamó y otra vez en el proceso nuevo. Esto va a permitir que un proceso y el otro sepan quiénes son. Todos los procesos se pueden identificar en el sistema con un identificador de procesos o un PID. La llamada para obtener el PID está expuesta en Ruby a través también del módulo process. Me devuelve un código que es un número, hay unos pocos números reservados, pero es un número positivo entero. Y la misión de todo proceso, así como tiene un identificador, es terminar y devolver un código de salida. El código de salida es un entero, normalmente entre 0 y 255. 0 tradicionalmente es una condición satisfactoria, las demás no. Mínimo ejemplo, un fork. El proceso que lo crea sabe cuál es su código y el proceso creado sabe cuál es su código, los códigos son distintos. Así como el proceso que crea sabe el código del proceso creado, el proceso creado puede conocer el código del proceso, el identificador del proceso que lo creó. Acá vemos que uno puede saber del otro y el otro puede saber del padre. Así están toda la familia reconocida. Una de las características que hace peligrosa y difícil trabajar con fork al principio es esta idea de que todo el estado es compartido. En el momento que se hace la copia del proceso, la totalidad de los datos y el estado en el que está el programa van a pasar al proceso creado. El proceso es muy fácil con esto meter la pata y equivocarse. Si uno mira las 4 líneas de código que hay ahí, en una leída rápida parece que va a crear 3 procesos. Bueno, esto termina en una bola de nieve que termina creando 12 procesos. El primero crea 2, cada uno de esos 2 crean 2 y cada uno de sus nietos crean 2. La segunda forma que tiene fork en Ruby, que es más idiomática, que es la que conviene usar siempre que se pueda, es la de
pasar un bloque. Al pasarle un bloque a fork, no es necesario salir explícitamente del bloque. De esa manera se evita que ese estado se propague. Creamos 3 procesos y ahí están los 3 procesos hijos creados. Resumiendo, el ciclo de vida de un proceso es nacer a partir de un fork y eventualmente sobrevivir al padre. Esto se lo conoce como un proceso huérfano, es la condición normal. Los procesos siguen corriendo, la muerte del padre no implica la terminación del hijo. En el caso que sea al revés, que el padre sobreviva al proceso de hijo, la misión última de todo proceso es la de entregar el código de salida. El padre se espera que espere ese código con una llamada a wait. Wait no es una sola llamada, hay una familia de métodos, están expuestos también en el módulo process. Me va a devolver el código de proceso, el identificador de proceso del proceso que terminó. Vamos a ver los 2 casos. En el primer caso, ¿qué pasa si el padre crea un hijo, queda en wait esperando, wait bloquea, va a esperar hasta que aparezca un proceso hijo, y en el momento de salida del proceso hijo, el código es devuelto a través del núcleo al proceso padre, que puede continuar la ejecución. En el caso opuesto, si el hijo muere antes de que el padre esté esperando, el proceso sigue en un estado que se llama zombie, que queda dando vueltas en el sistema, en la tabla de procesos, con el fin de entregar ese código de salida. Bueno, ya se los... adelante. Un ejemplo de cómo podríamos crear un zombie, digamos, de manera inadvertida. Creo un proceso hijo, salgo a hacer algo o a esperar una señal. Si no me ocupo eventualmente, si no me ocupo de ese proceso, podría crear un zombie. Si llamo explícitamente a wait, bueno, puedo recibir el identificador de proceso que acaba de terminar y todo sigue normalmente, el proceso es quitado de la lista de procesos. En Ruby hay una facilidad que se llama detach, que está también expuesta en el módulo process, que es un método de conveniencia para cuando queremos hacer lo que se llama un fire and forget, generar un proceso que no nos importa si termina bien, si termina mal, que haga lo que tenga que hacer. Esto crea por detrás un hilo que va a quedar esperando ese código de proceso, o sea, no hay magia, no hay violación a la ley de Unix. Un ejemplo de uso de detach, creo un proceso, llamo a detach con el código del proceso para el cual quiero quedar esperando y puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer. Otra llamada al sistema expuesta en Ruby, otros idiomas de Unix expuestos en Ruby que son útiles, es el de wait all. Wait all devuelve un arreglo con los códigos de proceso y un objeto de tipo process status que a su vez nos devuelven el código de salida todo en una misma llamada. En este ejemplo, muy simpático, nos gastamos 3 procesos para simular 3 dados y recogemos en el código de salida el valor de cada uno. Bueno, otra cosa a tener en cuenta. Vimos los procesos, podemos crear procesos. En sus cabezas están pensando que esa cola de 100.000 mails que tienen que mandar mañana la van a dividir en 10 subprocesos. Está bien. Así como heredan todos los archivos abiertos, todo el contenido de la memoria y el estado de ejecución, los procesos van a heredar de los procesos que los crearon, del padre, las conexiones. Si esto es una conexión Active Record, Redis, etc., salvo que sepan exactamente lo que están haciendo, lo conveniente es cerrarla y reabrirla después de crear el nuevo proceso. La explicación es muy simple. El servidor termina hablando con 2 a la vez, no sabe con quién está hablando. Si le empiezan a llegar consultas intercaladas, difícilmente pueda funcionar. No se puede hablar de fork sin hablar de copy on write. Copy on write es una característica, sin entrar en mucho detalle, de los sistemas operativos Unix para evitar consumir el doble de memoria en el momento de crear un proceso. Hasta Ruby 2.0, la implementación interna del garbage collector, el recolector de basura, no era, lo que se dice, amigable con copy on write. Por una
cantidad de detalles que no vienen de todo el caso, si van a empezar a trabajar con múltiples procesos, usen Ruby 2.0. A partir de la creación de procesos, otro de los idiomas de Unix, otra de las características de Unix, es la de los demonios. Los demonios, el término viene de haber estado monitorizados, que se soltaron de la pantalla. Todos los servidores que usamos todos los días tienen esta característica. Son procesos de larga vida y generalmente sin interacción con el usuario, sino a través de alguna forma de interfaz. Sí, es muy común la idea de pensar, bueno, voy a hacer fork, bueno, sí, hacer un demonio, hago un fork, no vuelvo, ya está. Bueno, no, hay en Unix unas reglas para codificar un demonio. También, no es muy importante saberlo. En Ruby está expuesto a partir de 1.9 un método daemon en el módulo process que permite crear un demonio en una llamada. Si lo van a hacer a mano, no es tan trivial. Es más que esto, este código está sacado de una gema conocida, de Rack, y eso es lo que hace para 1.8. Hay que hacer 2 forks, cambiar de sesión en el medio, reabrir algunos archivos, cambiar de directorio, incluso falta alguna cosa acá. El segundo uso práctico para todos los días de trabajar con procesos múltiples es el de preservar un estado anterior. Es común si tienen alguna tarea periódica que pueda acumular, que tenga que instanciar una cantidad de objetos muy grandes, y eso a lo largo del tiempo vean que la memoria del sistema crece y nunca baja. Bueno, ese efecto es conocido y no tiene, uno no tiene por qué padecerlo. Como contábamos, en el momento de la generación del proceso nuevo, el proceso creado hereda el estado anterior. Entonces, podemos usar este mismo mecanismo para tener como una copia intacta de nuestro estado hasta ese punto, crear un proceso hijo que hace las miles de instancias para los miles de mails estos que iban a mandar mañana, y una vez que termina el trabajo, muere. Por como están escritos Ruby, los lenguajes interpretados en general, por un montón de detalles que no son muy importantes en este punto, es difícil que esa memoria, por más que uno libere todas las instancias, etcétera, vuelva en su totalidad al sistema. Esta es una manera económica de hacerlo. Muchas de las gemas conocidas y de las soluciones que usamos todos los días por detrás hacen eso. Rescue, por ejemplo, antes de crear una tarea programada, hace un fork, crea un nuevo proceso para mantener el estado el estado de memoria y de recursos anterior a la llamada. Otro de los idiomas importantes a partir de la creación de procesos es el de ejecución. Por ejecución, cambiar de un programa en el mismo proceso. O sea, viene un proceso corriendo, se reemplaza por otro proceso por otro programa, en el mismo proceso. Esto está expuesto en el método exec del módulo process. En realidad, es una familia de métodos en la librería del sistema que están expuestos a través de exec. Gráficamente, un proceso A viene corriendo, hace una llamada exec, y esa llamada, con la misma elegancia que fork vuelve 2 veces, esta llamada nunca vuelve, sino que tiene como consecuencia reemplazar esa imagen en el mismo proceso con el nuevo programa B y correrlo. Quiere decir esto que después de exec no hay nada, es como exit. O sea, después de exec lo que haya nunca va a correr. Otra nota de peligro. Evitar el shell. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por la manera en la que funciona exec y para respetar tradicionalmente cómo se interpretan los parámetros de la línea de comando, cuando uno, y en el caso de Ruby, cuando uno está llamando a una línea de comando en una cadena de una sola vez, para interpretar ese comando hace falta crear en el medio un intérprete de línea de comando. La mayor parte del tiempo queremos evitar eso porque eso es más consumo de recursos, más procesos en el medio dando vueltas. Señales. Bueno, las señales, otra de las características de Unix
disponibles en Ruby y expuestas para que las podamos usar. Las señales son interrupciones de software. Esto es, en términos de Unix, el proceso está aislado de los recursos que tiene dando vueltas. De esta manera, el núcleo y otros procesos pueden hacerle saber de un evento o una condición excepcional que pasa por fuera del sistema. Esto está expuesto en Ruby, en el método trap del módulo signal, y la llamada para matar, un proceso para enviar una señal, el nombre es tradicional, está expuesto en el módulo process. La manera de capturar una señal es a través del método trap, le paso un bloque y desde otro proceso puedo enviar esas notificaciones con kill. Una de las características notables de las señales es que no son confiables. Esto, traducido, quiere decir que no tengo que esperar que todas las señales que envío van a llegar a destino. Puedo enviar 1000 señales y no sería raro recibir en este proceso 500, 400, 300, incluso menos. Las señales tienen que ser reentrantes, que es un concepto bastante fuerte y bastante importante. La señal puede ser interrumpida por otra señal mientras el handler, el código que ejecuta, está corriendo. La idea entonces es hacer operaciones lo más atómicas posibles y lo más cortas posibles y procesar la señal en otro lado. No queremos hacer algo, generar instancias, conexiones, etcétera, desde el método que soporta la señal. Y la última nota sobre señales es que en Ruby las señales son diferidas, quiere decir, están muy traducidas. De las cosas que estamos viendo ahora, es la menos parecida a cómo estas cosas pasan en el sistema. Ruby internamente se puede verse muy complicado por una señal si es interrumpido en algunas partes críticas. El último idioma de Unix que vamos a recorrer es el de los pipes. Los pipes son uno de los agregados más tardíos a Unix como sistema. 1973, 2 años después de la primera edición. Esto es cuando ya habían creado el C, estaban migrando eso. Cuenta la historia que estuvieron en una lista de pendientes mucho tiempo y fue por insistencia de McIlroy en el equipo que Thompson los implementa. Y cuentan que lo implementó de un día para el otro. Y que cuando llegaron al otro día, empezaron a probar. Y dicen, bueno, este comando lo puedo encadenar a este. El concepto de herramienta que usamos en la línea de comando nació así, olvidado. No pudieron entender el valor que tenía hasta que no lo vieron implementado. Lo interesante es que la demora fue porque no se podían poner de acuerdo en cuál iba a ser la notación en el shell. Entonces es un canal de comunicación entre procesos relacionados. Quiere decir esto que son procesos que tuvieron algún antecesor, algún ancestro en común. Esto es lo que permite que esto funcione. Cuando la línea de comando reconoce un comando de ese tipo, crea un pipe, una conexión entre el proceso ls y el more. La salida estándar de uno es conectada a la entrada estándar del otro. Los pipes son unidireccionales. Algunos sistemas tienen pipes bidireccionales, Linux, Mac no, y así están representados en Ruby. Son atómicos en la escritura. Esto es algo útil. Muchos procesos pueden estar escribiendo un mismo pipe. Si los mensajes son lo suficientemente cortos, esto depende de la implementación, pero tomen 512 bytes que van a estar bien, no van a estar intercalados entre sí. No se va a interrumpir un mensaje con el otro. Los pipes no tienen persistencia en el disco, no están almacenados en algún directorio temporario, nada, sino que viven en el núcleo del sistema. ¿Qué quiere decir? Tienen una capacidad, eso, y todavía hoy parece poco, y es 64K. Un ejemplo de cómo llegar a encontrar el límite. Vamos escribiendo un pipe de distintos tamaños. Cuando nos pasamos a 64K, sigue escribiendo 64K. Ahí está el límite. La segunda, los pipes en Ruby tienen dos formas para ser creados. La primera es a través del método open en el módulo I/O. La primera es bastante rara, la notación es esa, un pipe y un menos. Lo que hace es crear un pipe al mismo proceso que devuelve de un lado nulo, conectando la salida de ese proceso, y del otro lado un descriptor. Más difícil explicarlo que verlo. En el proceso hijo, usando en la forma de un bloque, el proceso hijo devuelve nulo y el hijo le puede hablar al padre a través de este pipe. Básicamente es una manera corta de escribir lo que podríamos hacer de otra manera. Otra forma es
la de usarlo para un comando, para comunicarnos con un comando. Por defecto, la forma más simple, eso es unidireccional, me comunico un comando y leo su salida. También lo puedo usar de lectura y escritura. Por ejemplo, si tengo algún filtro al que quiero pasarle datos y leer su salida. La segunda forma y la más importante, el método pipe en el módulo IO. Visualmente, me devuelve un descriptor de entrada y uno de salida, lo que escribo por un lado, lo recibo en el otro. Más ejemplos, les prometo que los voy a subir. Puedo leerlo puedo leer y escribir y leer, digamos, ese almacenamiento temporario que me ofrece el pipe. No parece muy útil en un proceso. Si uno quiere, no sé, molestar o por diversión, se puede crear, por ejemplo, esto, que es una cola de mensajes serializados en JSON a través del núcleo. Cuando hay dos procesos, que es el caso más común, al crear el proceso hijo, queda en esta situación. Los dos procesos heredan el mismo estado anterior, lo que los vengo aburriendo desde el principio. Y después de eliminar en el padre uno y en el hijo otro, consigo quedar con una comunicación establecida entre los dos procesos. Si necesito lectura y escritura, ¿qué hago? Más de lo mismo. Esto es como el Lego. Puedo meter más fichas iguales para hacer cosas más complejas. Creo dos pipes y elimino los descriptores que sobran en cada uno de los procesos. Si tengo más de dos procesos, sigue escalando. Bueno, y esta es, cuando estoy acá, evidentemente debe despertarles la curiosidad cómo manejar, digamos, si tuviera 10, 20, 30, 40 procesos creados, cómo gestionar esta comunicación. Bueno, hay una llamada, está expuesta en Ruby, el método select debajo del módulo IO, que me permite pasarle una cantidad de pipes o de descriptores y saber con cuáles puedo hablar y cuáles me pueden escuchar. Bueno, llegaron hasta acá. Con esto es suficiente para hacer bastante daño. Y es interesante, porque a la comunidad le costó bastante tiempo resolver algunos de estos problemas simples de explicar. Históricamente, digo, son soluciones de 40 años las más nuevas. Es un aspecto de nuestra programación que merece más atención. En la librería estándar y las gemas más comunes, miren Open3, muy útil si tienen que llamar a un proceso para obtener un resultado. El código fuente de process, digamos, compensa por lo que no hay de documentación. Unicorn es un muy buen ejemplo de una implementación de programación Unix escrita en Ruby. Foreman, Rescue, etc. Conclusiones rápidas. Usen la herramienta correcta para el trabajo. Hay buenas prácticas tradicionales del sistema que son buenas prácticas también dentro de los límites del lenguaje. Estas facilidades Unix están ahí para ser usadas. Lo que aprendan de esto no va a desaparecer. Estuvo acá por un tiempo suficiente, no va a desaparecer de un día para el otro. Bueno, gracias.